tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Conecta con Valdepeñas en el día número 43 de confinamiento y de estado de alarma en nuestro país. Hoy hablamos en primer lugar con el cardiólogo Fernando Lozano Ruiz Poveda. Él trabaja en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y nos va a contar cómo interactúan las dolencias cardíacas con la infección por coronavirus, con el COVID-19. Hablamos también hoy con el presidente del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real, con Emergencia Ciudad Real. Es Julián Nieva Delgado, que además es alcalde de Manzanares y viene a contarnos cómo está implicándose este importante cuerpo de bomberos con los trabajos que requiere la crisis sociosanitaria que estamos viviendo. Todo ello en el programa de hoy. Empezamos. La infección por coronavirus puede originar dolencias cardíacas y acrecentar las de pacientes con este tipo de enfermedad cardiovascular. El doctor Fernando Lozano Ruiz Poveda es jefe del área hemodinámica del Hospital General Universitario de Ciudad Real, cardiólogo, un médico muy apreciado en su pueblo, en Valdepeñas sobre todo. Fernando, doctor, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Sí, perfectamente, Fernando. Queríamos consultarte, ¿cómo interactúan las dolencias cardiovasculares con la infección por coronavirus? ¿Qué es lo que origina de entrada el coronavirus en el sistema cardiovascular de las personas? Bueno, pues yo diría que un poco la interacción que estamos teniendo estos ya semanas, camino más un mes largo, va en dos sentidos, curiosamente, ¿no? O sea, realmente el coronavirus y el corazón no se han llevado especialmente mal, es decir, no hemos visto un aumento tremendo de la patología cardiovascular. Sí que es verdad que hemos visto algunos casos en los que, una vez que hemos puesto uno de los muellecitos de los stent que ponemos cuando tratamos a los infartos, sí que hemos visto que se pueden producir trombosis. O sea, el coronavirus produce un aumento de las trombosis de todo tipo en el organismo, ¿no? Una trombosis es que básicamente se puede formar un coágulo donde no debiera formarse, ¿eh? Entonces hemos visto aumento de las trombosis cerebrales con ictus, aumento de las trombosis del corazón con algún infarto, no muchos, relacionados directamente con el coronavirus, ¿de acuerdo? E incluso una vez tratado el paciente hemos visto algún caso con alguna trombosis del stent aguda, ¿de acuerdo? En un stent recién puesto. Esto lo hemos visto nosotros y se está viendo en toda España. Realmente no es algo que estemos viendo en especial en Ciudad Real. Estamos en contacto con la Sociedad Española de Cardiología y es algo especialmente, bueno, pues que se ve por toda la geografía. Pero realmente lo que más está haciendo daño probablemente a este respecto, curiosamente, no es el propio daño del coronavirus sobre el paciente, sino el daño del coronavirus sobre el miedo del paciente. O sea, eso sí que es algo que se está relatando. Estamos viendo que los pacientes acuden hasta menos de un 50% a las urgencias cuando tienen un infarto, prefieren esperar por el miedo de no acudir al hospital, prefieren esperar en casa y a veces no llaman al 112 hasta que ya la patología es muy grave. Eso sí que lo estamos viendo con cierta frecuencia, vuelvo a repetir, nosotros y todos los hospitales con código Infarto España, que son ya todas las provincias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en cuanto a tiempos, hemos vuelto a algo que no ocurría desde hace 20 años. El tratamiento del código infarto en España está muy desarrollado, el 112 tiene una respuesta muy buena, nos trae a los pacientes desde, por ejemplo, Valdepeñas, como tuvimos alguno el domingo pasado, Puerto Llano, en fin, toda la provincia. Incluso con el helicóptero sanitario estamos en muy buenos tiempos y el problema que estamos teniendo es que los pacientes o no vienen porque prefieren aguantarse el dolor y estar muchas horas en casa aguantando hasta que ya la patología se agrava mucho y tienen que acudir ya en muy malas condiciones, o si vienen tarde, aguantan 2 o 3 horas hasta que finalmente acuden a urgencias. Y ese tiempo en el caso del infarto es precioso, es un tiempo que estamos perdiendo enorme porque ya hemos aprendido en los últimos 20 o 30 años que cuanto antes mandemos al paciente o puede llegar a hemodinámica a Ciudad Real a hacerse un cateterismo urgente, las complicaciones de los infartos son mucho menos, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues esa doble vertiente de, por un lado, quizá un ligero aumento de las trombosis, otras patologías como la miocarditis, que se ha visto alguna también, una inflamación vírica del corazón, pero quizá más preocupante todavía es el retraso que está haciendo tener en algunos pacientes por miedo a acudir al hospital.
Ujú. Fernando, ¿están conviviendo bien los ingresos o las llegadas a urgencias por posible coronavirus con las llegadas a esas mismas urgencias de enfermos con síntomas de una dolencia cardíaca? ¿Cómo se está conjugando los dos flujos de usuarios, de pacientes? Todos los hospitales tienen ya establecido prácticamente desde los primeros días dos flujos de pacientes. O sea, yo creo que el mensaje que hay que darle un poco a la población en general es que si realmente tienes un dolor en el pecho intenso, una presión fuerte, llamativa, con un dolor, en fin, no puedo confundirlo con gases o con cualquier otra patología, pero algo que realmente te da la sensación de que estás tremendamente malo. Lo ideal en este caso, incluso quien debe tratar esto, debe atender a estos pacientes es el 112, o sea, incluso no es, nosotros siempre recomendamos que la llamada ante un dolor de pecho fuerte, grave, sea al 112, ellos vienen a domicilio, es lo más rápido, mucho más rápido que ir al centro de salud, al hospital comarcal o incluso al hospital de Valdepeñas, perdón, al hospital de Ciudad Real directamente. O sea, lo más rápido es llamar al 112, ellos vienen, ven tus características, te hacen una historia clínica, te hacen un electrocardiograma y si confirman el diagnóstico, ellos rápidamente te traen al hospital. Cuando uno viene con un infarto diagnosticado con el 112, ya le digo que el domingo parece como que hubieran vuelto todos y hubo 5 casos, el paciente no entra por ningún circuito de coronavirus, para que nos entendamos. Entonces, el paciente entra directamente a hemodinámica, se le realiza su cateterismo urgente, que sabemos que es el tratamiento mejor que existe para esa patología, y a continuación pasa unas horas o unos días, según la evolución, a una UBI en la cual tampoco hay pacientes de coronavirus. Es decir, ahora mismo ya hay circuitos independientes en los cuales el paciente puede venir con absoluta tranquilidad cuando tiene una dolencia grave que lo justifica, obviamente. ¿Se están registrando casos en los que os deriven a vuestra unidad coronaria enfermos que originariamente, habían llegado al hospital con síntomas de contagio del virus COVID, con enfermedad COVID-19? Bueno, realmente hemos tenido muy pocos casos con un infarto que estén diagnosticados de COVID-19. Pero recordar que confirmados 2, o sea, de los muchos que ha habido en este mes, 2 realmente sí que eran pacientes que eran diagnosticados como tal de COVID previamente. A esos pacientes se les ha atendido exactamente igual, es decir, para que nos entendamos, la mortalidad de un infarto mal atendido es mucho mayor, 10 veces mayor que la de cualquier coronavirus. Es decir, a esos pacientes hay que atenderlos en cualquier forma igual. Obviamente nosotros reforzamos nuestra protección, ¿no? Ponemos los equipos de protección individual, en todo lo que se genera en ese cateterismo va un circuito de sucio para que no pueda haber ningún tipo de contagio y obviamente pues el riesgo existe de que podamos tener algún tipo de contagio. Es un riesgo mínimo, obviamente, porque intentamos maximizar nuestra protección. Pero vuelvo a repetir, ni incluso los pacientes graves con coronavirus hay que tratarlos igual con un cateterismo urgente. Los que no son graves sí que es verdad que lo que hacemos es, les recomendamos que se inicie tratamiento médico, se estabilicen en los hospitales comarcales y una vez que el paciente pase a ser COVID negativo, pues en el plazo de una semana, 10 días, cuando se negativice, hacerlo de una forma programada. Vuelvo a repetir, sí se puede. Si no se puede y la patología es urgente, se están tratando como si fuera cualquier otro infarto. Que vuelvo a repetir, mata más el infarto que el coronavirus. ¿Las personas con hipertensión son más proclives a que los efectos del contagio sean más graves? Bueno, realmente parece que hay una serie, bueno, como es una enfermedad tan absolutamente nueva, ¿no? Hay algunos datos de los epidemiólogos en los que ven que efectivamente los pacientes que tengan patologías graves pueden tener más predisposición para tenerlo, ¿no? El problema es que, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad que tiene casi un 50% o un 40% de la población adulta, encima de los 40 o los 50 años, es decir, es que hipertenso por encima de los 50 o 60 años es más de la mitad de la población. Entonces, claro, correlacionarlo, pues es verdad que parece que los hipertensos más graves han tenido más problemas de coronavirus, pero también es verdad que los hipertensos más graves son los más ancianos, con lo cual, realmente, en fin, habrá que esperar probablemente muchas semanas o meses para ver cuáles realmente eran los factores de riesgo importantes del coronavirus, aunque sospechamos que, por ejemplo, los pacientes con diabetes, con una obesidad importante, con cardiopatías ya conocidas, o hipertensos, quizá esta sea lo más benigno de todo lo que acabo de decir, pues efectivamente tienen mayor riesgo que cualquier otro paciente. Pero eso nos ocurre igual en otras muchas patologías. Cuando un paciente entra a un quirófano, siempre va a tener más riesgo de tener una complicación si es diabético, hipertenso, fumador,
o tiene cualquier otra patología como una obesidad mórbida, siempre eso va a agravar las condiciones, ¿no? Aún así hay honrosas excepciones en las cuales pacientes que hemos tenido con muchos factores de riesgo ha pasado muy bien el coronavirus y otros, en cambio, pues, hemos tenido durante pocas excepciones gente joven con poca patología o pocos factores de riesgo que también han tenido pues algún proceso grave. El perfil, según hemos leído, el perfil que predomina entre las personas contagiadas de coronavirus es el de varón más que mujer, mayor de edad, entendamos, 40-50 de ahí para arriba, con sobrepeso, consumo moderado o elevado de alcohol y fumador. ¿Estas personas son más propensas a contraer la enfermedad o son más propensas a sufrir síntomas más elevados, más graves? Lo que sí sabemos es lo segundo está claramente demostrado. Estos pacientes están teniendo problemas más graves. Son pacientes que más frecuentemente van a la UBI y cuando van a la UBI son más difíciles de extubar y que consigan salir sin secuelas del hospital. Lo primero, probablemente todavía nos hacen falta muchos estudios epidemiológicos. Te decía, o sea, no sabemos muy bien, claro, el que tiene todas esas cosas, vuelvo a repetir, tiene más posibilidades de ir muy grave. Entonces, no sabemos si es un factor que acompaña a la gravedad o que causa la gravedad. Probablemente habrá que hacer estudios genéticos, estudios epidemiológicos, que nos digan por qué los hombres más que las mujeres, por qué los hipertensos más que no. En fin, hay algunas hipótesis, pero que todavía son hipótesis, sobre algunos de los receptores que tenemos en las células y que parece que se expresan más en determinada población. Pero vuelvo a repetir que todavía no lo tenemos claro que eso al 100% sean los predisponentes. Es posible incluso que haya un componente genético, que todavía desconozcamos, ¿no? Se ha visto que hay determinadas familias, ¿no? Como aquella que causó un gran foco de infección, ¿no? En Aro y en Tomelloso. Pero todavía no lo sabemos. Realmente en eso estamos todavía en pañales. Probablemente necesitemos semanas o meses para conocer esos factores y realmente simplemente son factores de riesgo que llamamos, o sea, causales o marcadores de riesgo. Y las personas que tienen esa patología tienen más posibilidades de tener esa patología. Doctor, ¿qué va a llegar antes? ¿La línea de descenso, la tendencia de descenso en el contagio, en el número de contagios y de víctimas diarios, o el 9 de mayo, fecha límite de la prolongación del estado de alarma? Bueno, hoy, desgraciadamente, Ciudad Real ha sido una provincia muy golpeada por el coronavirus, ¿no? Hace un momento le oía a nuestro estimado consejero y amigo Jesús que realmente los datos todavía en Ciudad Real están siendo más lentos que en otras provincias. Fue más grave la subida y probablemente sea más lenta la caída por diferentes factores, ¿no? Es verdad que en otras provincias, como Canarias, ¿no? Las que han sido muy poco castigadas, ¿no? Pues probablemente el desescalamiento famoso del que hablan ahora los epidemiólogos, que son los expertos en los que tenemos ahora que confiar, pues parece que podrían ir por delante de otras comunidades, ¿no? Sabéis que Madrid, las dos Castillas y Cataluña, pues hemos tenido una incidencia bastante mayor que otras comunidades. Entonces, a mí me da la sensación de que para el 9 de mayo la situación en Castilla-La Mancha no va a estar normalizada, ¿de acuerdo? Pero realmente este es un partido que, como bien dice Simeone, se juega, pues eso, partido a partido. Realmente lo que hemos aprendido en esta epidemia es que no podemos decir nunca esto vamos a hacer la semana que viene, porque muchas veces nos hemos encontrado que la realidad es diferente a lo que fueron nuestros deseos, ¿eh? Entonces, la dirección del hospital y el SASCAM en sí, pues prácticamente es a diario cuando va proponiendo soluciones para casi al día siguiente, no para la semana siguiente. Por ejemplo, nosotros hoy hemos intentado empezar a normalizar los cateterismos ambulantes y de momento con el estado en el que está la UBI, que todavía está francamente estresada, ¿no? Con muchos pacientes dentro, pues realmente no es sensato empezar a sobrecargarle con otros pacientes que probablemente puedan esperar 1 o 2 semanas. Entonces, para el 9 de mayo, que es la cifra mágica, pues imagino que se podrá hacer un desescalamiento parcial, pero bueno, todavía ni los propios expertos de epidemiología están decidiendo si lo van a hacer en todo el estado de forma igual o habrá algunas autonomías que vayan por delante o por detrás. Me temo que por nosotros, vuelvo a repetir, por la gravedad de la situación en Castilla-La Mancha, afortunadamente que ya vamos viendo la luz, pero me temo que seremos de las últimas comunidades, si es que hay diferencias, en intentar que la situación se vaya desescalando.
Fernando Lozano, cardiólogo del Hospital General Universitario de Ciudad Real, muchísimas gracias por tu respuesta, por tu participación en Conecta con Valdepeñas y la mejor de las suertes en vuestro tratamiento, en vuestro trabajo con los pacientes. Muchas gracias, Fernando. Pues muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar con mi paisano, que yo sigo siendo de Valdepeñas, estoy muchos años fuera, pero veo en mi DNI sigue poniendo Valdepeñas. Alguna vez me lo ha preguntado el Policía Nacional y te digo, ¿usted por qué tiene el domicilio en Valdepeñas? Yo digo, yo no me cambio nunca. Sí que quería un poco remarcar la última cosa que os he comentado. Por favor, si alguien tiene un dolor que le parece que es grave, opresivo en el centro del pecho, etcétera, etcétera, no tiene sentido ese miedo a la táctica del avestruz, como digo yo, esconder la cabeza debajo de la tierra, no, ya se pasará, no tiene sentido. Esa hora o esas 2 horas que perdemos en casa por intentar aguantar el dolor no tiene sentido. Afortunadamente, nuestros compañeros del 112 están preparados para atender en domicilio a los que realmente son infartos graves. Si no son graves, no te van a mandar al hospital ni te van a mandar a ningún sitio, pero ellos sí que pueden detectar muy bien los infartos graves que necesitan un traslado inmediato para un cateterismo urgente al hospital general. O sea que animar a la población, en fin, lo mejor, estaros quietos, estaros tranquilos, estaros sanos, pero si realmente alguno tiene esta patología, que no dude en acudir a los sistemas del sistema público del SESCAM, porque realmente estamos preparados para atender cualquier tipo de urgencias y sobre todo con una enorme seguridad para el paciente, claro. Fernando Lozano, prometemos volver a llamarte y contar con tu sabia información. Un abrazo. A vuestra disposición y cuidaros mucho, por favor. El consorcio del Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real, la Emergencia Ciudad Real, está colaborando en la desinfección de las calles de los 9 municipios donde están los parques de bomberos de la provincia. Valdepeñas y Manzanares, Infantes, Daimiel y algunos más, Almadén, Alcázar de San Juan, etcétera. En total, este servicio lleva realizadas desde que se inició la crisis sociosanitaria hasta 400 actuaciones, y para prevenir el contagio entre los trabajadores, los empleados, los bomberos, se están doblando turnos para reducir este flujo de personal a los parques de bomberos. Julián Nieva Delgado es el presidente del consorcio del Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real, es además miembro, diputado provincial y alcalde de Manzanares. Julián Nieva, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y con todos los ciudadanos y televidentes de Valdepeñas y su comarca. Muchas gracias. Julián, por hablar inicialmente de este servicio, ¿de qué manera se está colaborando, se está implicando el SCIS, el Consorcio de Servicio contra Incendios y Salvamento, en las tareas preventivas del contagio del coronavirus en nuestras localidades donde hay parques de bomberos? Bueno, yo creo que en la lucha contra el coronavirus, contra la enfermedad del COVID-19, tenemos que estar todos juntos, como es el llamamiento que nos hace la autoridad sanitaria y prácticamente todos los gobiernos de nuestro país. Y en la lucha contra ese enemigo invisible que por primera vez en la historia nos ha tocado afrontar, pues desde luego que el Servicio contra Incendios y Salvamento de la provincia de Ciudad Real, los bomberos también tenían que dar, como tantos otros colectivos, lo mejor de sí mismos. Y en ese sentido, coordinadamente con otras administraciones, pues consideramos que era la mejor forma de colaborar, pues que los bomberos acudieran a tareas de desinfección siempre en exteriores y en aquellas poblaciones donde están ubicados los parques. Como decía muy bien al principio, tenemos 9 parques en 9 localidades importantes de nuestra provincia, y ahí, atendiendo las peticiones y las solicitudes de los responsables políticos de la localidad, de los alcaldes y alcaldesas o de los concejales responsables de seguridad ciudadana, pues estamos colaborando de la misma manera que hacen otros colectivos, de la misma forma que lo hacen los trabajadores de GEACAM o de la misma forma que lo hacen los trabajadores de la propia Diputación Provincial de Ciudad Real. En definitiva, todos sumamos y todos apoyamos a estas tareas de desinfección que son muy importantes en este momento en el que nos encontramos. El estado de alarma nos obliga a todos a hacer estos esfuerzos y, desde luego, los bomberos lo hacen encantados. Y quiero expresar hoy mi agradecimiento
a los bomberos del Parque de Valdepeñas y al del resto de parques que lo están haciendo en las debidas condiciones. Sí que es verdad que siempre se hace teniendo claro que tenemos otro servicio que cubrir y, por tanto, hay que siempre tener controlados todos los factores para, si en un momento determinado tenemos que acudir a aquellas tareas que son las que tenemos encomendadas, como son fundamentalmente los incendios o en algún caso también accidentes que se pudieran dar en carretera, tener la inmediata asistencia y en ese sentido donde está todo debidamente coordinado. Julián Nieva, se actúa en tareas de desinfección siempre a requerimiento de los ayuntamientos. ¿Ese requerimiento se ha producido en las 9 poblaciones donde hay parque de bomberos? Sí, prácticamente en la totalidad. Y de alguna forma tampoco es una instrucción absolutamente cerrada. A veces sí ha habido que acudir a alguna localidad muy cercana donde está el parque y siempre con la debida autorización de la gerencia o de la dirección, se intenta llegar a lo más posible. Y como digo, estamos coordinadamente todos colaborando en esta tarea. Y lo mismo en exteriores de residencias de mayores o en los exteriores de centros de salud o de los propios hospitales, como es el caso de Valdepeñas o el de Manzanares u otros, o en centros donde puede haber una afluencia de ciudadanos, como son centros comerciales, como son farmacias, calles céntricas. En definitiva, las tareas están preparadas, los equipos están listos y de alguna forma estamos siempre dispuestos y predispuestos a hacer aquello que se nos demande. En el caso de Valdepeñas también se hizo una desinfección importante en todo lo que fueron contenedores soterrados. En definitiva, todo suma y en esta lucha en la que tenemos que estar todos juntos, pues desde luego que los bomberos no solo no debían, sino que además ellos mismos no querían estar ajenos a esta pelea. Y he de expresar con satisfacción que la disponibilidad es absoluta, es máxima y por tanto mi reconocimiento a ellos, igual que al resto de trabajadores que están en la primera línea, como a los sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las policías locales, a la Guardia Civil, a la Protección Civil, en definitiva a todos, los de la cadena alimenticia, los del transporte, aquellos que están haciendo que el abastecimiento llegue a todos los ciudadanos en esta etapa tan complicada que estamos afrontando todos juntos, pero que los datos indican que está remitiendo y estamos en la línea acertada y prueba de ello es que ya el próximo domingo podremos ver de nuevo a los más pequeños por las calles, que con las debidas garantías es algo que muchísima gente estábamos esperando. Evidentemente han debido de descender la siniestralidad, el número de eventos que en condiciones, circunstancias normales obligan a la actuación de los bomberos. No obstante, se ha producido en este tiempo, en estas 5 o 6 semanas, algún siniestro que haya requerido la presencia de los miembros del servicio. Como muy bien dices, hay menos accidentes en carretera, puesto que el flujo de vehículos es infinitamente menor y también ha habido menos actuaciones por incendios. Al fin y al cabo, todo el mundo está confinado en casa, no hay actividad en comercios, no hay actividad en restauración, en hoteles, en cafeterías y eso ha hecho que las actuaciones que normalmente se daban sean muchísimo menor. Pero, sin embargo, sí que hemos tenido un mayor número de atención a personas. Circunstancias en las que hemos tenido que acudir a domicilios, a atender a personas que se encontraban solas, a personas mayores y también en algún caso hemos tenido que atender a requerimiento de la autoridad policial y en colaboración con los mismos hemos tenido que atender situaciones personales en algunos domicilios de nuestra provincia donde pues siempre hay que estar dispuestos. El servicio contra incendios, los bomberos están equipados, están preparados para todo tipo de situaciones y lo hemos demostrado una vez más. Por tanto, lo que no hemos cubierto en unas actuaciones que serían las típicas, serían las que normalmente se hacen, lo hacemos con este, no esfuerzo, sino con esta dedicación que se instruyó, que sabíamos que estábamos llamados a ello
y que de alguna manera también está dando una respuesta importante dentro de estas localidades que en definitiva y en la mayoría de los casos son las más importantes en población de nuestra provincia. Al fin y al cabo, Ciudad Real, Puerto Llano, Tomelloso, Valdepeñas, Alcázar, Manzanares, Daimiel, entre otros, son poblaciones donde en conjunto se aglutina un número muy importante de ciudadanos. Se están haciendo turnos de 48 horas para dividir por la mitad el número de relevos y, por tanto, el contacto entre trabajadores del consorcio, del servicio. Podríamos preguntar por el número de contagios dentro de los bomberos de los 9 parques, si acaso, y cuando menos en porcentaje de la plantilla total. Bueno, lo que sí es cierto es que fue una medida muy acertada. O sea, duplicar el esfuerzo que supone también para los profesionales hacer turnos de 48 horas consecutivas. O sea, al fin y al cabo son 2 días enteros trabajando, pero en la misma medida estábamos haciendo una reducción del 50% el flujo de cambios de turno. Y en el cambio de turno es donde probablemente podríamos tener ese problema de que un positivo o una persona con sintomatología de COVID-19 pues arrastrase a todos los compañeros del parque a una situación de tener que confinarse, obviamente en casa por una cuestión de seguridad. Esa ha sido una medida que establecida y consensuada con los trabajadores antes de iniciarse la etapa más dura del coronavirus y del estado de alarma, fue de las más acertadas. Se ha demostrado que ha resultado ser una decisión absolutamente determinante, absolutamente eficaz. Y desde ese punto de vista he de decir que hemos tenido un número de contagios muy pequeño. En ningún caso hemos llegado nunca ni al 6% de lo que es la plantilla de bomberos en cuanto a los parques. Obviamente era también impensable que en una situación como esta no hubiera nadie, pero lo hemos resuelto con eficacia. También es verdad que yo creo que los trabajadores han hecho una demostración de generosidad, de compromiso con la ciudadanía a la que han servido siempre durante más de 3 décadas, durante más de 30 años y lo han vuelto a demostrar en todos y cada uno de los parques. Pero además se establecieron todos los mecanismos de seguridad dentro de cada una de las instalaciones. Está terminantemente prohibido el acceso de ninguna persona que no sea directamente relacionada con el servicio. Y en el cambio de turno, los trabajadores entrantes y los salientes prácticamente no tienen ningún tipo de contacto. Al mismo tiempo, están extremadas todas las medidas de higiene, que son las que se recomiendan permanentemente. Por tanto, he de decir que ya en estos más de casi 50 días que llevamos en esta situación, el resultado está siendo muy positivo y yo diría que es el mejor de lo que podíamos esperar. Julián Nieva, es inevitable, si ya le preguntamos ya como alcalde de Manzanares, si hablamos de pandemia del coronavirus, si hablamos de Manzanares, es inevitable acordarnos de 2015, de diciembre de 2015, del brote de legionellosis en la ciudad de Manzanares. De alguna manera aquella experiencia les ha servido para afrontar con mayores garantías y con cierta ventaja sobre el resto de poblaciones este episodio de coronavirus. Es indudable que la experiencia que todos los manzanareños y manzanareñas afrontamos en el invierno del año 2015 y tuvimos el brote de legionela más grande de la historia de la humanidad, de la historia documentada desde el punto de vista del número de afectados sobre la población, aquella experiencia que además tuvo un resultado de una letalidad de las más bajas también de la documentación científica que quedará para la historia, puesto que al final se documentó que tan solo hubo 4 personas, pues sin ninguna duda aquella experiencia, fundamentalmente para el personal sanitario y para el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, sin ninguna duda fue una experiencia que en esta ocasión ha tenido que tener un factor positivo, no tengo ninguna duda sobre ello. El Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares fue quien en el año 2015 dio ese magnífico resultado en la lucha contra el brote de legionela que tuvimos en esta población.
Y desde luego esa experiencia quedó ahí, esa experiencia en conjunto. Y yo, sin ningún dato, nada más que mi humilde opinión, diría que también en este caso Manzanares está teniendo unos resultados, yo diría que muy, muy razonables, y además no disfrutamos con que haya situaciones peores, porque para nosotros un solo fallecido, un solo caso de una persona que pierde la vida ya es un hecho, como dice una frase histórica, un solo muerto es igual que 1.000.000, porque es la vida misma. Pero de alguna manera sí que es verdad que la sensación no, la realidad que hemos tenido en esta ciudad y en el hospital al que tanto queremos y a los profesionales a los que tanto debemos, es que han afrontado este coronavirus con una eficacia extrema, con una dedicación absoluta, con un compromiso, como siempre, ejemplar, que lo han demostrado siempre, y además el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que tantas luchas ha llevado a cabo en la defensa por la sanidad pública, pues ha vuelto a demostrar su compromiso con la sanidad pública, pero lo que sí ha hecho al mismo tiempo es una demostración de eficacia profesional. Y mi agradecimiento, desde luego, para la dirección, médicos, enfermeros, celadores, personal de limpieza, para todos aquellos que juntos han luchado por mantener y por sacar adelante a tantos y tantos hombres y mujeres. Lamentablemente también tenemos que lamentar pérdida de vidas humanas, y el que sean menos de las que son en porcentaje en otras poblaciones tampoco nos satisface. Sí, es verdad que debemos reconocer el trabajo que se ha hecho, y trasladando nuestro pesar a los familiares de los fallecidos, nuestro dolor y también nuestro ánimo a los afectados, que todavía hay personas que están luchando por salir adelante, pues desde luego tenemos que decir con satisfacción que el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares ha hecho una demostración de eficacia sin ninguna duda. ¿Con qué intensidad ha impactado la epidemia de coronavirus en la población de Manzanares y en el hospital? Le pido un poco de precisión, si no en su totalidad, porque datos terminantes a las poblaciones no se están facilitando, pero sí, en contraste con otras poblaciones, ¿con qué intensidad ha impactado este episodio en Manzanares? Los datos nos remitimos, yo como alcalde, nos remitimos siempre a los que facilita la autoridad sanitaria. Y desde ese punto de vista, al final nunca he añadido ningún dato más. Y quizás si lo hubiera hecho, los datos hubieran contrastado en un sentido positivo, pero no lo haré. Simplemente Manzanares tiene 2 residencias de ancianos y ha habido un resultado magnífico de la gestión que se ha hecho en estas residencias. En una de ellas no ha habido ni un solo caso que lamentar, y en la otra, pues bueno, ha fallecido alguna persona, pero dentro de unos ratios muy razonables. En definitiva, creo que los datos, que son los que facilita diariamente el Servicio Público de Salud y la autoridad sanitaria, nos van indicando cuál es la realidad. Y en Manzanares, además, la población, y es cierto, no ha tenido la sensación de que las cosas hayan derivado en un brote como en otras poblaciones se ha podido lamentablemente sufrir. Por tanto, también tiene mucho que ver la responsabilidad que han tenido los ciudadanos de Manzanares, que han cumplido de manera ejemplar las recomendaciones y las directrices impuestas, desde el confinamiento hasta todas las obligaciones que venían impuestas en aquellos momentos en que podíamos salir de casa, pero que había que hacerlo con las mayores garantías. Como en todos sitios también hay que lamentar la irresponsabilidad de muy pocos, de 4, que en definitiva también serán sancionados como corresponde por la autoridad, en este caso por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero en definitiva los manzanareños han cumplido a rajatabla, con rigor, con seriedad, con responsabilidad, con generosidad también, para protegerse ellos mismos y proteger a los demás, y lo que hace falta es que en el menor tiempo posible salgamos de esto y nos pongamos todos a esa recuperación económica y social a la que estamos llamados y a la que estamos convocados. Y ahí es donde estoy convencido que los castellanos-manchegos, que los hombres y mujeres de esta provincia, de Manzanares y de Valdepeñas,
Mi apreciado amigo y alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, decía en alguna ocasión que lo que es bueno para Valdepeñas es bueno para Manzanares. Estoy convencido, lo que es bueno para Manzanares es bueno para Valdepeñas y todos juntos tenemos que salir adelante de una situación como esta. Ustedes en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares ya han diseñado, ya han trazado un plan de apoyo para la recuperación económica de los distintos sectores industriales y productivos de la ciudad. Le pido que destaque los elementos fundamentales de ese proyecto. Bueno, lo que Manzanares es una realidad empresarial e industrial muy potente, muy potente. En los últimos 12 meses había 20 proyectos de construcción y de ampliación en el sector industrial, en el sector del transporte y de la logística, que hacía que importantísimas empresas, primeras marcas de cada uno de sus sectores, muchas de ellas que exportan productos agroalimentarios a lo largo y ancho del mundo, pues esa realidad es lo que nosotros venimos llamando que Manzanares es una fortaleza empresarial. También lo teníamos en el ámbito de lo que es las energías renovables, con la implantación de muchas plantas fotovoltaicas, hasta un total de 9 proyectos para 340 megavatios. Donde voy a parar es que nosotros no podemos trabajar si no es de la mano de todos estos empresarios. Y ahí también pongo en valor a la Asociación de Empresarios del Polígono de Manzanares, a Empomán, con los que tenemos, y no exagero, una relación directa, diaria. De hecho, están ubicados en las mismas instalaciones que nosotros. Los tenemos al lado, en el centro de empresas, y de alguna manera lo que sí hacemos es dinamizar todas y cada una de las actuaciones y todas aquellas medidas que se toman. Estamos llamados también a unos nuevos modelos de negocio, en el que los propios empresarios, los más pequeños, también a veces tienen que adaptarse a nuevos modelos. Y en ese sentido es donde estamos planteando, y es lo que al acuerdo al que hemos llegado, a que tenemos que tener una estrategia. Porque tal vez no valgan las estrategias de los meses pasados, a pesar de que están muy cercanas. Pero va a haber un antes y un después del coronavirus. Va a haber un antes y un después en todo, incluso en los comportamientos sociales, en las formas de actuar de las personas. Y tenemos que, como decía, de la mano de los empresarios, tenemos que adaptarnos y tenemos que ir juntos. Por tanto, lo que tenemos es una estrategia que la vamos a definir y con carácter inmediato. Lo que hemos hecho es los primeros contactos y desde luego vamos a poner todos los instrumentos también, todas las herramientas, todos los profesionales más cualificados para que en conjunto y también individualmente aquellas empresas que puedan de esta situación quedarse en un nivel de debilidad mayor que otras, apoyarles de manera individual. No va a ser algo general, va a ser general con carácter primario, pero luego somos capaces de llegar a cada una de las empresas que puedan estar teniendo dificultades y se trata de conocer qué dificultades tienen y qué mecanismos podemos arbitrar para sacarlas adelante. Estoy convencido de que va a ser así. Manzanares ha tenido durante los 4 años que yo he sido alcalde de la legislatura pasada unas tasas de desempleo muy razonables. Hemos tenido una tasa de actividad muy alta. Somos la 5ª renta per cápita de la provincia con datos de la propia administración. En definitiva, estamos en una ubicación maravillosa. Bueno, pues la estrategia consiste en tener los profesionales más cualificados, tener un seguimiento constante y permanente, o bien por sectores, o bien del conjunto del empresariado de nuestra localidad, pero también fijándonos en cada una de las empresas que más dificultades puedan tener para todos juntos apoyarlas y sacarlas adelante. Le pido, por último, que valore la implicación que están teniendo la sociedad civil manzanareña en actuaciones solidarias y de arrimar el hombro, en definitiva, en este episodio de la pandemia, alcalde. Pues mire, no he dado los datos de las muchas decenas de empresarios que han colaborado con el Ayuntamiento y con el Hospital Virgen de Altagracia y con residencias de ancianos, aportando todo tipo de
soluciones y todo tipo de posibilidades para afrontar juntos esta pandemia. Y también de ciudadanos anónimos y particulares. Pero los tenemos, sabemos tanta generosidad que como en tantas localidades, en Manzanares se ha producido. Diariamente están saliendo un grupo de agricultores con sus vehículos, con sus tractores, a desinfectar todas las calles de la ciudad, diariamente. No ha habido un solo día que no lo hayan hecho. No hay una sola calle, por pequeña o por periférica, que quede que no la hayan desinfectado todos y cada uno de los días. Pero de verdad, el esfuerzo y la generosidad, que yo también la he percibido en otros muchos sitios, en Manzanares ha sido constante. La entrega que han tenido todos con nuestro hospital, con nuestros hombres y mujeres que estaban al frente del problema de la enfermedad, con la Guardia Civil, con la Policía Local, con Protección Civil, que están para todo. En definitiva, yo diría que como en la mayoría de los lugares de España, en Manzanares los hombres y mujeres se han entregado y solo puedo expresar mi satisfacción y mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ellos, porque han hecho una demostración una vez más de lo que somos capaces. Y los manzanareños todos juntos hemos vencido y venceremos al virus y todos juntos sacaremos y seremos la punta de lanza de la economía y seremos una referencia industrial como estamos siéndolo y como estamos llamados a seguir en el futuro. Y por tanto abro las puertas a todo el mundo de esta ciudad, una ciudad que tiene historia, que tiene cultura, que tenemos museos y que de alguna manera queremos ser referencia en todo lo positivo. Alcalde, aunque nos alarguemos un poquitín, yo no puedo dejar de preguntarle qué va a ser de Manzanares sin FERCAN 2020. ¿Qué han pensado? Bueno, FERCAN la próxima semana se toma la decisión definitiva y va a ser muy, muy complicado y por tanto podemos asumir que Manzanares FERCAN ha sido una referencia y lo seguirá siendo. Pero estamos en unas circunstancias extraordinarias, excepcionales, que requieren medidas extraordinarias y excepcionales. Mire, este año además teníamos, para el año 2020 teníamos una ampliación de 5.500 metros cuadrados y para ubicar a unos 25 expositores que el año pasado no pudieron estar entre nosotros. El año pasado batimos todos los récords con más de 200 expositores y aún así tuvimos que dejar a 35 fuera. Teníamos el esfuerzo realizado, pero en la primera semana de julio es materialmente imposible concentrar a 120 o 130.000 personas en un recinto como FERCAN y a pesar de la importancia económica que tiene para el sector agrícola, para el sector de la maquinaria, para la agricultura y la ganadería. FERCAN también es una feria multisectorial para la automoción, para el sector agroalimentario, pero desde luego pendiente tan solo de que la semana próxima se reunirá el comité de FERCAN, a día de hoy les puedo anticipar que es muy, muy complejo el desarrollo de la actividad. Pero, sin embargo, sí que tenemos otras ideas previstas y habrá un FERCAN de otra forma, habrá una feria virtual y de alguna manera les estoy dando la primicia. Pero sí que es verdad que FERCAN continuará con la misma fuerza el próximo año, pero en este lo que vamos a hacer es acercarnos mucho al sector tan importante de la agricultura y queremos estar con todos los agricultores y facilitarles todas las necesidades que hasta ahora y hasta este año FERCAN ha tenido. Al fin y al cabo son 59 ediciones y bueno, como le digo, el comité de FERCAN se reunirá la próxima semana. Ahí hay que tener en cuenta que estamos hablando de una feria nacional y lo que puedo anticiparles es que es muy compleja las posibilidades de desarrollar FERCAN en este año y por tanto no sería descartable que no se celebrase y que a cambio tuviésemos que hacer otro tipo de actuaciones para compensarlo. Pues con esa primicia que desde luego no nos gusta nada tener que dar entre Valdepeñas y en ningún medio de comunicación, lo vamos a dejar. Alcalde Julián Nievas, le agradecemos mucho su atención, su tiempo, su amabilidad y no descarte que le volvamos a llamar para volver a tener otra
vídeo de entrevista como esta en próximas semanas. Julián Nieva, un abrazo. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial y muy afectuoso para todos los ciudadanos de Valdepeñas y desde luego siempre a vuestra disposición. Encantado. Y nada más hoy, esperamos que los contenidos que les hemos propuesto hayan sido de su interés y les vamos a dejar con un vídeo que además de simpático es un homenaje al séptimo arte por parte del alumnado del Colegio San Agustín de Valdepeñas. Vamos con ello. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Your long-awaited prize. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.